Leti. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Un placer compartir un nuevo día con ustedes aquí en la Fundación FUCAC. Para todo el equipo de Crandon Gastronómico realmente es un placer formar parte de estos ciclos. Hoy estamos dando por finalizado el ciclo 2017. El profesor Daniel Huasco junto a Agustina Martínez van a ser los encargados de llevar a cabo una demostración de cocina sin gluten. Así que bueno, van a disfrutar de 3 recetas con muchos secretos, con mucha técnica también, que sabemos que bueno, si no todos son celíacos, pero seguramente si están acá es porque tienen algún familiar o amigo, seguramente alguna necesidad hay. Así que bueno, lo que queremos es ayudarlos y bueno, de eso se tratan los ciclos que Crandon Gastronómico junto a Fundación FUCAC llevan a cabo y piensan justamente para darles herramientas a ustedes para que puedan tener y para que puedan compartir, porque siempre es lindo cocinar. A nosotros los que estamos en el colegio nos encanta cocinar, esa es la realidad, y también disfrutamos mucho. Muchas gracias. Igual, ¿me escucharon todos? Sí. Disfrutamos mucho de cocinar para nosotros, lógicamente, que nos encanta comer, y a la vez también disfrutamos mucho de cocinar para los que nos rodean. Les quiero comentar algo. Bueno, primero que hoy estamos dando por finalizado este ciclo 2017 y además comentarles que Daniel Huasco es autor de 3 libros especializados en cocina sin gluten, así que me imagino que muchos de ustedes lo conocerán. Agustina es la compañera que, bueno, nos viene acompañando en este ciclo ya desde el año pasado, con Daniel Zeta en su momento, con Marina de Paula en su momento, este año, bueno, con Daniel y con Daniel Huasco. Y bueno, lo que les quería comentar es que Daniel Huasco está trabajando en un curso que vamos a dictar el sábado 9 de diciembre en Instituto Crandon de celebraciones sin gluten. Esa va a ser una única clase, va a ser un sábado de 10 a 13 horas, en donde se va a llevar a cabo recetas todas para las celebraciones, tanto para la mesa de Navidad como para fin de año. Son recetas realmente que están todas relacionadas con las harinas, esa es la realidad. Y bueno, Daniel, este va a ser el 3er año que dicta ese taller, un taller que se llena. Así que bueno, aquellos que nos siguen en Crandon Gastronómico o en Instagram o en Twitter también, se van a enterar cuando comiencen las inscripciones. Simplemente para dar cierre ahora, que es cuando todos estamos atentos, agradecer a Fundación FUCAC por confiar un año más en Crandon Gastronómico. Así que bueno, los voy a dejar con Daniel, que va a tener muchos tips y sugerencias para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias por venir. Está la sala llena, así que siempre es bueno venir y encontrarse una sala así. No siempre pasa, así que agradecerles porque estén todos acá. Lo primero que voy a hacer es, bueno, soy Daniel Huasco, profesor de aquí del colegio. Hace muchos años ya, del año 2007, que estoy con la cocina sin gluten. Mi esposa es celíaca, por lo tanto, lo vivo todos los días. No es que vengo, les doy la clase, me doy media vuelta y como una pizza allá enfrente, que lo puedo hacer sin ningún problema, pero no lo hago, ¿sí? Entonces, nada, estoy trabajando en un cuarto libro que saldrá el año que viene y en el cual en esta etapa, estoy en una etapa de que mi cocina de mi casa es un laboratorio. Todos los fines de semana, que es cuando tengo tiempo, voy trabajando en él y la verdad que, nada, hoy por hoy el freezer está lleno, así que después le paso la dirección para que vayan por casa. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la higiene, ¿sí? La higiene es importantísima en cualquier cocina, pero en la cocina sin gluten más aún. ¿Por qué? Porque necesitamos tener en cuenta de que no tenemos que tener contaminación cruzada con gluten, ¿sí? Entonces eso es importantísimo. La ropa es importante. Las manos, yo me voy a sacar el anillo, con perdón de mi esposa. Leti, ¿me guardás esto? Dáselo ahí a Gus. Porque ahí en los anillos también se los meten gérmenes y tenemos que tener las manos limpias, sin nada de esmalte ni nada de eso. ¿Está? Bien. Vamos a hacer 3 recetas. ¿Todos tienen las recetas ahí en mano? Bien. Vamos a empezar con los ojitos, que es la última, que es con la que es la última que tienen ustedes ahí, pero con la que vamos a empezar por un tema de la manteca y del frío. Después vamos a ir con el pan de nuez, que vamos a hacer, con Agustina le hemos hecho sándwich, para que ustedes después degusten. También tenemos el pan propiamente, que lo hicimos hace un rato. Y terminamos con una focaccia. Lo que tenemos que tener en cuenta acá nosotros es que nosotros vamos a elaborar, pero no tenemos horno. Por lo tanto, le vamos a mostrar
cuál es el paso a paso, cuáles son los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, pero no lo vamos a hornear. Tenemos todo pronto para que ustedes después los prueben. Antes de arrancar, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en esta cocina es que no trabajamos con el gluten, por lo tanto el gluten es una proteína que se encuentra en la harina de trigo y en el cual nos da una red elástica, ¿sí? Y nos da humedad y nos da durabilidad a las masas. No la tenemos acá. Entonces tenemos ahí varios problemas. El primero es qué manera podemos utilizar nosotros para que las masas nos queden elásticas. En este caso vamos a hacer masas que son batidas, lo cual no vamos a tener dificultad. Pero si yo quiero hacer una masa de empanadas, necesito darle elasticidad. ¿Cómo lo doy? Bueno, con un chicle de mandioca, por ejemplo, que en la charla, cuando tuvimos aquí la charla sin gluten, charlamos de él, ¿sí? Después lo que tenemos que tener en cuenta es la durabilidad del producto. Nosotros utilizamos fécula de maíz como sustituto de la harina de trigo. Utilizamos fécula de maíz, fécula de mandioca, leche en polvo, harina de arroz, fécula de papa, ¿sí? Un montón de féculas o almidones que lo que tienen en su característica es que la durabilidad del producto al final es más corta. ¿Por qué? Porque no tenemos esa humedad que nos proporciona el gluten en la harina de trigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo si voy a hacer un pan, como vamos a hacer hoy, no me voy a comer la barra de pan entera en la mañana que lo hice, ¿sí? Ni en el día. Entonces lo que hago es esperar que enfríe, porcionar y congelar. Estas recetas que vamos a hacer acá son en realidad recetas en las cuales nosotros no le ponemos ningún aditivo, ningún conservante. Entonces la durabilidad es más corta por eso también, ¿tá? Pero el componente más importante en realidad es que las féculas, la harina con la cual nosotros trabajamos, las diferentes mezclas de harinas o mezcla de féculas, la durabilidad es más corta. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta antes de empezar. Con eso yo ya sé un montón de datos en el medio. Sé que si tengo féculas, la durabilidad va a ser más corta, la humedad va a ser menor, y si yo no respeto los tiempos de leudado y de cocción, la receta directamente no me va a quedar. Es como en repostería, es exacto. Si me dice 200, son 200 gramos, no son 210, 220 ni 190. ¿Tá? Y después cuando la receta me dice duplicar volumen, es duplicar volumen. Yo necesito que ese leudado que tiene vaya al doble. ¿Para qué? Para que después cuando termine de cocinar, cuando trabajamos con las levaduras, que ahora vamos a charlar de ellas, lo que yo necesito es que termine de subir y que quede bien aireado, ¿sí? Cosa que pasa naturalmente con la harina de trigo porque forma esa red tridimensional que nos da el gluten. Entonces eso se da de manera natural. Acá no la tenemos. Por lo tanto, tengo que tener todo eso en cuenta antes de empezar. Yo eso ya lo sé antes de empezar. Sé que va a ser más seco, sé que va a ser, me va a costar a veces que se una la masa. Todo eso ya lo tengo antes. Entonces yo tengo que tener la precaución de eso. ¿Tá? La dinámica, así ya empezamos con las recetas, la dinámica es muy simple. Yo voy a ir haciendo y váyanse apuntando preguntas, que las respondo todas al final. ¿Tá? Así me dejan hacer las 3 recetas de una. ¿Tá? Bien, lo primero, vamos a empezar con los ojitos como le dije. Yo recién Agustina me trajo la manteca. La manteca tiene que estar un poquito, no pomada, pero tiene que estar ya con, no puede estar totalmente rígida. Porque yo le voy a integrar con las féculas y necesito que se quede un arenado adentro de la masa. Entonces lo primero vamos a leer. Batir 150 gramos de manteca. Agregar 100 gramos de azúcar. Un huevo y 150 gramos de fécula de maíz, fécula de mandioca y polvo de hornear. Yo lo que voy a hacer es a la inversa. Voy a colocar primero las féculas, ¿sí? Recuerden que cuando utilizamos los bowls, generalmente los bowls que tenemos los ingredientes líquidos, ¿sí? Son en el cual vamos a terminar. Por eso lo que yo les pido siempre es que el bowl más grande sea en el que yo coloque los ingredientes líquidos. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Tá? Lo primero que yo voy a hacer acá es colocar, tengo acá fécula de maíz y fécula de mandioca. ¿Tá? Fécula de maíz, fécula de mandioca. Lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de féculas es que a igual volumen tienen diferente peso. Entonces yo tengo que integrarlas bien, ¿sí?
¿sí? Entonces acá yo ya las uní. Podemos cambiar, si no me gusta, por ejemplo, la harina de arroz, puedo cambiarlo por fécula de mandioca. La harina de arroz, por ejemplo, me deja un sabor como grasoso en el paladar. Entonces, bueno, no me gusta que me quede así el paladar, bueno, la cambio por otra fécula. Siempre y cuando respetemos eso. Si me pide 125 gramos, le pongo 125 gramos. Acá lo podemos hacer tanto con batidora como manualmente. Yo voy a hacerlo con, me voy a ayudar, Agustín, voy dejando por acá, con, puede ser también con 2 cuchillitos, ¿sí? Me voy a ayudar con el scraper, que es esto que está acá. ¿Está? Entonces yo lo voy a empezar a unir de a poco. ¿Sí? Ya les digo, lo pueden hacer con batidora. Y ahí lo empiezo a unir. Y le empiezo a romper esa rigidez que tiene esa manteca ahora. ¿Está? Bien. Los ojitos son un clásico, ¿no? Utilizamos más que habitualmente nosotros, cuando hacemos repostería es algo muy básico, sí que utilizamos mucho. Bien. Le voy a incorporar de a poco, le voy a ir incorporando el azúcar y le voy a seguir integrando. Esto lo podemos hacer con batidora, lo podemos hacer batir a blanco, ¿sí? Y lo voy uniendo. Lo importante acá es no tocar la manteca con las manos. En realidad tocarlo lo menos posible. ¿Para qué? Para que la temperatura de mi manteca no baje tanto. Si lo hago con batidora, tenemos que tener en cuenta que la batidora tiene velocidad. Cuando toca la manteca con el azúcar va haciendo fricción y lo que va a hacer es me va a bajar demasiado la temperatura de la manteca con el azúcar. ¿Sí? Entonces todo esto tengo que tenerlo en cuenta a la hora de elegir mi material de trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí lo voy uniendo. Ven que la manteca ya va perdiendo rigidez. El ojito es algo clásico nuestro, que en la cocina sin gluten también la tenemos que tener. Lo ideal acá, de allá ven lo que estoy haciendo, ven bien de allá atrás, ¿sí? De este lado sí, ¿no? Bien. Entonces lo voy uniendo. ¿Me vas batiendo esto? Toma acá, en este que me dejaste acá, precioso tú, que es más redondito. Bien, y ahí lo voy uniendo. Ven que ahí ya me va permitiendo trabajar mejor. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es incorporar el huevo ligeramente batido. ¿Todos van siguiendo la receta ahí? Bien. Vieron que en la receta lo que tienen, las recetas que tienen formato, gracias a Gus, en formato Crandon lo que tienen es que son secuenciales. Primero hacemos una cosa, después hacemos otra. Es muy fácil para trabajarlo. Bien. Miren acá, ¿ven esta pasta que se formó? Esto es lo que yo necesito. ¿Tá? ¿La ven acá todos? ¿Sí? Bien. Ahí le voy a empezar a incorporar el huevo de a poquito, también. Ven que ya es una pasta, ya se unió. Entonces ahora le voy a empezar a incorporar. Lo que tenemos que tener en cuenta en esta cocina, en referencia a la cocina con gluten, es que tenemos que ir despacio, no tenemos otro. Tenemos que ir de a poquito. Cuesta un poquito más al principio, pero después no hay ningún problema. Bien, es muy fácil de unirlo. Si no tengo esto y no tengo batidora, puedo hacerlo también con 2 cuchillos. También. O con la espátula ancha. ¿Sí? ¿Qué es esa? ¿Está? Bien, y ahí ya está pronto. Vamos a ponerle un poquito más de huevo. Una cosa con los huevos. Gracias, Agus. Una cosa con los huevos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los huevos, cuando nosotros utilizamos en gastronomía, son los huevos promedio de gallina, que son de 50 gramos. 50 a 60 gramos. Cuando una receta me pide huevo, es huevo de 50 a 60 gramos. Ojo que están los huevos jumbo, que los huevos jumbo pesan entre 80 y 90 gramos. Entonces ahí tendremos que tener en cuenta que tengo 20 gramos más con un huevo jumbo. ¿Tá?
Bien, acá tengo. Entonces ahora lo que empiezo a hacer es incorporar de a poco la mezcla de fécula. Vamos a incorporar, perdón que no puse, el polvo de hornear. El polvo de hornear me pide una cucharada al ras, más una cucharadita que le pongo acá. El polvo de hornear es un leudante químico en el cual actúa dentro del horno a diferencia de la levadura, que la levadura tenemos que dejarla leudar fuera y después va a trabajar dentro del horno. Bien, y ahí empiezo a unir. Y acá es importante tener un poco de paciencia. Vieron que yo jamás lo trabajé con las manos. No incorporé las manos, porque las manos nosotros tenemos temperatura, entonces lo que haría si no sería bajar más aún la temperatura de esa manteca, que ya como ven, está bastante abajo de temperatura. Y ahí la empiezo a trabajar, de a poco. No es que no se pueda trabajar con las manos, debo de trabajarlo lo menos posible con las manos, gracias a vos. Y ahí lo voy uniendo, con mucho cuidado. Esto es una masa típica de manteca, por lo tanto yo no debería de necesitar incorporarle o enmantecar mi bandeja. Es una masa a base de manteca. Bien, y ahí lo voy trabajando, de a poco. Lo que le decía, la cocina sin gluten es una cocina que no es ni mejor ni peor que la otra, nada más que tiene diferentes modos de trabajar y diferentes técnicas. Por lo tanto, yo debo de ser un poco más paciente. Y una cosa que es importantísima, y eso tienen que tenerlo en cuenta, el nivel de frustración tiene que ser lo más alto posible. ¿Sí? Porque no siempre a la primera nos va a quedar la receta, ni a la segunda, ni a la tercera. Recién de repente le podrá quedar a la cuarta vez que lo hacemos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahora lo conté la otra vez, pero lo vuelvo a contar, que hice para este libro nuevo, estoy haciendo en preparaciones, un pan con grasa, ¿sí? Típico uruguayo. Y recién me quedó bien a la segunda o a la tercera vez. A la primera no me quedó. Me quedó la forma, me quedó bien la masa elástica, pero no duplicó bien el volumen y no era lo que yo pretendía. Por lo tanto, no me quedó bien. Recién a la tercera vez. En el segundo libro que hice, hice una receta para celíaco diabético, yo voy incorporando, ven que voy incorporando a 2 cucharadas, no todo junto. En esa hice un bizcochuelo para celíaco diabético y recién a la 10ª vez me quedó bien ese bizcochuelo. Entonces, todas estas cosas tengo que tenerlas en cuenta, que ni aún una persona que es experta y sabe en el tema le va a quedar a la primera. ¿Por qué? Porque la cocina también en sí es ensayo y error. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Bien, ahora sí ya puedo usar las manos muy rápidamente. Y voy a formar un cilindro. Y lo vamos a llevar a enfriar. Por eso es con la que voy a arrancar. Porque necesito enfriar. Vamos a poner un poquito más de mezcla de féculas. Una cosa importantísima, muy importante, que no lo tenemos en cuenta en las recetas con gluten, es que tratemos en la medida de lo posible, yo siempre digo tratemos en la medida de lo posible, que necesitamos, ¿sí? Necesitamos utilizar la harina extra que yo vaya a utilizar, que sea de la misma receta. Porque si no me va quedando más seca y más seca y más seca. ¿Tá? Entonces, en la medida que podamos, tratemos de utilizar, ¿ven? Como yo dejo acá, deje un poquitito. Bueno, para estirar un poquitito después si necesito. ¿Tá? Entonces yo voy a traerla para acá para que ustedes la vean. Y ya tengo la masa. Yo voy a hacer un cilindro. Vamos a trabajar con una porción chica, ¿tá? Vamos. Miren, ¿ven? Perfecto. ¿Tá? Esto es lo que nosotros debemos de conseguir. ¿Tá? ¿Ven? Claro, si yo la sigo tocando y tocando, va a bajar la temperatura más y más y más y más y más y más. No necesito eso, necesito que se vaya ya, cuanto antes. Entonces, esta porción la dejamos acá, vamos a hacer la demostración con uno solo. Y voy a poner film, porque voy a ir a la heladera. Siempre lo ideal es ir a la heladera, no al freezer, que la temperatura sea que penetre gradualmente
en mi masa. Vamos a dejarla ahí chiquita porque le voy a mostrar solamente un poquito. Bien. Una vez que está acá adentro le podemos dar más forma, lo podemos afinar, lo podemos dejar más grueso, ahí el tamaño que ustedes quieran. ¿Está? Gracias, Agus. Bien. Después vamos a volver a esta receta. ¿Está? Bien, vamos con la otra. La primera fueron los ojitos. La segunda, un sándwich. Y acá esta receta yo quiero que ustedes también, porque de eso se trata también, lo que quiero que también en la cocina sin gluten tengamos en cuenta es que nosotros tenemos que arriesgar un poco y tenemos que tratar de innovar y probar en casa. Y lo que les decía, no tengan miedo a equivocarse, porque en realidad también de eso se trata. Esta receta que vamos a hacer ahora es una receta que hicimos para uno de los talleres de cocina sin gluten que hacemos en el colegio, y es una receta que es del manual. Es de la página 380 del nuevo manual del colegio, en el cual lo único que hice fue sustituir las partes que son de harina, le puse las féculas. Y ahí fui graduando lo que es la temperatura de horno. Fue lo único que modifiqué. Y la verdad el pan queda precioso, queda divino, que ahora lo van a ver por ahí. A lo que voy es, muchas veces también tenemos que buscar una receta con gluten y modificarla, irla trabajando. ¿Tá? Porque de eso se trata también, de ir de las mismas recetas que tenemos, bueno, ¿cómo me puede quedar esto? ¿Cómo me puede quedar esta otra? Ir probando. ¿Tá? Esta es una receta igualita, está igual, transcripta igual. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es prender esto, que acá lo que voy a hacer es calentar un poquitito el agua. Ahí va. El agua. Perfecto. Bien, aquí ya tenemos, yo lo voy, mientras va calentando, es remojar una cucharada de levadura fresca con media taza de agua tibia y 2 cucharaditas de azúcar. Eso es lo primero que voy a hacer, que lo voy a dejar acá. Después, en un bol mezclar una taza de manteca, una taza de leche y una cucharadita de sal. Eso también viene acá, que ahora lo van a ver cómo lo voy a hacer. Cuando la mezcla esté tibia, agregar la levadura disuelta, esto ya está pronto, ¿vieron qué rápido? Es apenas. Y ahora les voy a mostrar. Pongo esto acá arriba, que está húmedo, lo voy a apagar y ahora lo vamos a dejar enfriar. Bien. Cuando agregar la levadura disuelta y 3 huevos ligeramente batidos, fécula de maíz, 2 tercios tazas de nueces picadas, pero puede ser cualquier otro elemento que ustedes quieran, siempre y cuando mantengan los 2 tercios taza. ¿Sí? Por ejemplo, con la receta que yo modifiqué también y cambié era con queso, 2 tercios taza de queso rallado apto, sin gluten. Después también hice de hierbas, lo mismo, ahí lo que ustedes tengan ganas. ¿Tá? Y después le incorporamos 1,5 tazas de harina de arroz. Entonces, lo primero que hice fue calentar, entibiar un poquitito el agua. Ahora, vamos a utilizar levadura. Una cucharada son más o menos unos 15 gramos. Levadura fresca tengo acá, ¿sí? Que son 15 gramos, le repito. La levadura es un microorganismo vivo que nosotros lo podemos matar. ¿Cómo lo mato? Agregándole sal directa o con una temperatura por arriba de los 59 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el agua que yo tengo acá está muy caliente, la mato. Por lo tanto, si yo le pongo más y más y más, no vamos a hacer ningún efecto, porque ya maté ese microorganismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si no tengo termómetro? Lo calenté, tengo la mano lavada, toco, nosotros tenemos 37 grados de temperatura más o menos corporal, entonces toco, si esa temperatura la soporta mi dedo, quiere decir que estoy en torno a los 40 grados, 45 grados como mucho, entonces ahí no hay problema. Entonces, como yo ya lo calenté, quedó perfecto, está tibio, incorporo el azúcar y le voy a incorporar, préstame esto, Agus, gracias, y le voy a incorporar acá la levadura. Y acá lo voy a dejar. Lo que generalmente hacemos nosotros es que esta agua que está acá con la levadura la vamos a dejar espumar, no solo disolver. Esto sería que si nosotros estamos en la levadura crece cuando tenemos una buena temperatura y humedad. Por eso en verano hacemos unas masas que nos leudan enseguida.
En invierno nos cuesta un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y ponemos esto, o cuando lo dejemos leudar, en un lugar que es el más calentito. ¿Dónde está más calentito? Al lado del horno. ¿Sí? Entonces nosotros hoy acá no tenemos horno, tampoco hace mucho calor, pero bueno, vamos a tratar de que él duplique lo más rápido. Entonces, mientras tanto, mientras esto agarramos y nos seguimos haciendo la receta, y esto lo dejaríamos al lado del horno, cerquita del horno, para que haya más calorcito. ¿Tá? Entonces, ahora vengo, vuelvo a prender acá, y voy a colocar la leche con la manteca. Entonces, ahora sí vengo y me prendo. Bien, yo lo que necesito acá es lo mismo. Necesito que se disuelva nada más la manteca en la leche. Y acá le voy a incorporar un poquitito de sal. Lo que sí tengo que tener en cuenta acá es que porque si yo acá no estoy pendiente, esto toma demasiada temperatura y tengo que volver a dejar que baje la temperatura de nuevo. Podemos hacerlo, en vez de hacerlo al fuego, podemos hacerlo en el micro, ningún problema. Recuerda nada más que al micro podemos utilizar o plásticos que sean aptos, o cerámicas, o vidrios. No puede ir jamás un metal al microondas, ¿sí? Bien, esto levanta mucha temperatura, así que lo voy a bajar. Y ahí va. Simplemente que disuelva. Bien. Este es un pan que es muy rico, la verdad, queda muy bien. Queda muy bien el pan. Bien, acá ya lo tengo y lo voy a dejar acá. Queda algún poquitito por disolver, pero con la temperatura misma que tiene se va a disolver. Entonces, tengo por acá, mientras repitamos lo que tengo, las levaduras con un poquito de azúcar, que el azúcar lo que nos da es nos ayuda a elevar, y la levadura. En este caso tenemos 15 gramos de levadura fresca. Podemos utilizar levadura seca. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el paquete de la levadura seca nos dice las proporciones en cuál se puede utilizar por proporción de levadura fresca. Entonces, generalmente es 10 gramos de levadura seca equivale a 30 gramos de levadura fresca, para que lo tengan en cuenta. ¿Diferencias entre una y otra? Simplemente que la durabilidad, la levadura fresca podemos mantenerla en la alacena hasta 3 meses, la levadura seca tiene una durabilidad de 15 días más o menos en la heladera, desde que lo abrimos. ¿Está? Esa es la diferencia, eso es, vamos a elegir usar una o la otra, dependiendo de la asiduidad con la cual nosotros trabajemos con la levadura. ¿Está? Entonces, tengo la levadura, tengo la leche. Voy a empezar a cascar unos huevitos. Para que le necesito para la última, no te me la lleves. Dale. Bien, tengo acá 3 huevitos. Siempre debemos de cascarlos en otro recipiente por las dudas que estén feos. ¿Sí? Porque imagínense yo que estoy haciendo doble receta. Eso es otra cosa. No hagamos de repente si yo te quiero hacer... Por ejemplo, yo lo que hago en casa es, una vez cada 15 días, agarramos y nos ponemos a cocinar con mi esposa. Y cocinamos para 15, 20 días. Entonces, claro, no hacemos de una receta a la vez. Esta misma receta de repente la hacemos por 3. Entonces, si yo tengo puesta por 3, son 9 huevos. Imagínense que el 9º está feo y lo coloco de una. Tengo que tirar todo. Entonces, tienen que tener en cuenta ese tipo de cosas a la hora de trabajarlo. Bien. Perfecto. Batimos ligeramente. Bien. Vamos a ver cómo viene la levadura. Bueno, ahí viene. Ahí le falta un poquito. Voy a ver cómo está la temperatura. Está bien. Ya la podemos ir incorporando, pero vamos a esperar a que esté la otra. Bien. Te voy a ir a usar uno de estos Agus. ¿Está? Bien, vamos a incorporar acá. Acá podemos utilizar fécula de maíz, fécula de mandioca o harina de arroz. Ahí nosotros tenemos acá, fécula de maíz y tenemos harina de arroz que va a ir después. Pero lo que les digo, podemos utilizar otra. ¿Tá? No, ahí no tenemos ningún problema. Bien, mezclo bien.
¿Eh? Bien. Perfecto. Voy incorporo un poquitito de pimienta. La pimienta si tienen ganas, la verdad. Y mientras tanto voy a ir incorporando, voy a ir rompiendo esto, pero vamos a incorporar esto que ya está con buena temperatura. Tengan en cuenta esto, el tema de las temperaturas, porque si no, es algo que es fundamental. Tienen que tener en cuenta que si no a esta levadura no me va a crecer, el pan me va a quedar así de chiquito en vez de grande y alto como lo necesito. Incorporo. Excelente. Y ahora vamos a colocar un poco de la espuma de la levadura, que voy a utilizar esta que está acá. No voy a utilizar toda el agua. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo nos queda la preparación. Entonces acá tengo levadura, los huevos, una pizca de pimienta y la leche, con la manteca disuelta a no más de 45 grados. ¿Tá? Entonces ahora lo que hago es, incorporo la primera parte, que es fécula de maíz o fécula de mandioca. Esta parte sí la puedo incorporar toda de una vez. Batidor manual al principio. Batidor manual al principio. Busquen siempre de que las espátulas sean rígidas acá, en la estructura, porque si no se nos salen y se nos mueven a la hora de trabajar. Entonces acá sí incorporo y acá trato de sacarle todos los grumos a la preparación. Esta demostración que estamos haciendo ahora, después la pueden ver en las redes, tanto de FUCAC como de Crandon Gastronómico, así que después la pueden volver a ver con la receta entera. Ven que es un pan batido. ¿Tá? Yo lo voy a empezar a incorporar. Voy rompiendo con las manos. Ustedes pueden picarlo. A mí me gusta que quede grueso, que yo cuando me encuentre con el pan, me encuentre con un poquitito de la nuez y no que sea un polvo. ¿Tá? Si es un polvo tampoco está muy bueno. Entonces lo voy rompiendo con la mano. Acá las compañeras de la despensa me lo dejaron ya medias rotas, pero yo lo estoy rompiendo un poquito más. Las voy rompiendo con la mano. Sí, algunas ya están bastante rotas. Bien, la voy rompiendo. Esto ya es a gusto. Si ustedes quieren que quede más finita, la cortan más finita. Ahí no hay problema. Bien. Ahí. Ahí va. A la mitad nomás. Ahí está. Puede ser otro fruto seco también. ¿Sí? Almendras, castañas. Ahí lo que tengan ganas de incorporar. Bien. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es, recuerden que yo tengo un poquito más de el agua con la levadura. Entonces, ahora le voy a incorporar la harina. En este caso incorporé harina de arroz. Vamos a incorporar, perdón, harina de arroz. Y ahora sí lo tengo que hacer de manera gradual, de a poco, y voy incorporando. Hasta que no se mezcló todo lo que es la mezcla de féculas anteriores, no le coloco más, ¿sí?, en nuestra mezcla, en nuestro bowl. Incorporo otro poco. Ahí está. Va a haber un momento que de repente me cuesta un poquito, ahí utilizo una espátula. ¿Quiénes son celíacos acá o intolerantes al gluten? Hay bastantes. Bien. ¿Son de hacerse este tipo de preparaciones? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Siempre está bueno aprender a hacérselo uno también, no solo por un tema de costos, sino por un tema de hacérselo uno y saber qué es lo que uno está comiendo, ¿no? Entonces está bueno aprender este tipo de cosas. Bien. Perfecto. Esta es la textura que nos tiene que quedar.
¿Sí? Ahí va. Entonces ahora lo que nosotros deberíamos de hacer es molde enmantecado o aceitado, y lo que hacemos es colocarlo hasta la mitad o 3/4 de su volumen. Yo le voy a colocar todo. También se puede hacer con batidora esto. Lo único que la batidora lo que nos va a permitir es colocar las nueces al final. Lo único. ¿Tá? Y acá tenemos, y acá lo que haríamos es llevar esto a duplicar volumen. Duplicar volumen, nada más, y después lo llevamos a 210 grados, 205 grados, unos 40 minutos. Pero una vez que duplicó, eso es importantísimo, si no, les va a quedar una masa así que no va a quedar aireada, no va a quedar suave. Recuerden que el pan tiene que quedar suave, ¿sí? Y otra cosa que es importantísima, el pan debo dejar que enfríe para cortarlo. Si yo hago todo mi trabajo, queda el pan precioso, quedó aireado, duplicó volumen, quedó precioso y yo lo corto caliente, la miga hace así. Entonces todo el trabajo que yo hice, lo tengo que volver a empezar. En realidad es como que no lo hubiera hecho bien y yo hice todo el proceso bien, nada más que la ansiedad que tenemos muchos en cocina es que quiero cortarlo, quiero cortarlo y quiero cortarlo. Bueno, muchas veces tengo que esperar un poquitito. ¿Tá? Bien. ¿Agus, me traes un batidor manual? Bien, vamos con la última. Focaccia rellena. Acá, con el tema de la focaccia, bueno, es un plato, es un pan típicamente italiano, que generalmente se sirven en tiritas. Nosotros vamos a hacerle otro formato, que lo van a ver ahora. En realidad nosotros vamos a, gracias Agus, nosotros lo que vamos a hacer es un pan que lo vamos a rellenar. Lo abrimos, nosotros lo tenemos ya abierto y le pusimos adentro queso crema, queso azul y rúcula. Lo único que cambiamos de la receta original, es que no le pusimos sal gruesa por arriba, porque en realidad ya tiene queso azul adentro. Si le poníamos sal gruesa, con el tema de hipertensión y el Ministerio de Salud Pública que nos recomienda comer menos sal, bueno, no le pusimos arriba porque si no quedaba demasiado intenso. ¿Tá? Pero originalmente sí lo lleva. ¿Tá? Entonces acá mezclamos harina de arroz, fécula de maíz, levadura seca, goma, guar, que acá tenemos un elemento. ¿Vieron? Acá tenemos la levadura, no mostramos marcas porque no mostramos marcas y ya está. No se rían, háganme el favor. Levadura seca en vez de levadura fresca. Es otro formato, podemos utilizar también tranquilamente levadura fresca. En este caso, la levadura seca se incorpora directamente a los ingredientes secos. Va a tener la misma acción, cuando se active con el agua tibia, va a funcionar, va a leudar, va a duplicar volumen y vamos a trabajar de la misma manera. ¿Tá? Lo que le quería decir, tenemos la goma. La goma nosotros es un gastronomía profesional, es un polvito, un poquito oscurito, no blanco cristalino, en el cual nosotros en gastronomía profesional lo utilizamos para espesar o como estabilizante de preparaciones, generalmente para dar un espesor un poco mayor. Tiene un espesante 10-12 veces superior a lo que es la fécula de maíz a la hora de espesar una preparación. Esa es la utilidad que nosotros le damos en gastronomía profesional. Acá, en la cocina sin gluten, la utilidad que nosotros le damos en realidad es que nos mantenga las masas estables, que las masas cuando nosotros las hagamos no se nos caigan. Y nos da un poco de elasticidad, que junto con el chicle de mandioca que utilizamos para las masas estirables, nos terminan de dar esa estabilidad a la masa y la masa queda estable y no se nos cae. ¿Sí? Esa es la función que tiene. Entonces, lo primero que nos pide la receta es muy simple, es fécula de harina de arroz, fécula de maíz. Les repito lo mismo de hoy, si quieren utilizar otras, la pueden utilizar, nada más que lo que les pido es que mantengan las cantidades. ¿Sí? Fécula de maíz, harina de arroz. Bien, integramos bien. Y acá le incorporamos la levadura. Vamos. Está.
Incorporamos y venimos con la goma, que la incorporamos a los ingredientes secos. Puede ser goma guar o puede ser goma sántica. La diferencia entre una y otra nada más es simplemente que la goma sántica no nos deja retrogusto, ¿sí? La goma guar, hilando muy fino, nos deja un poquito de sabor a raíz, pero eso ya cuando el paladar está demasiado entrenado. Pero podemos utilizar cualquiera de las dos. En el mercado hay las dos, así que ningún problema. Después le ponemos, yo ya le voy a incorporar un poquito a las mezclas le voy a incorporar un poquito de azúcar y acá le pongo un poquito de sal. Entonces acá yo lo que hago es unir lo que le decía hoy. Unir todas las preparaciones, todos los ingredientes secos y que me queden solo una mezcla de harinas o una mezcla de féculas. Una vez que tengo esto, recién me pongo a trabajar con los ingredientes líquidos. Que tengo huevo, aceite y la leche tibia, que ya la voy a entibiar. Voy a prender acá. Ahí va. Ahí va, vamos a dejar entibiar. Y voy a incorporar acá huevo y el aceite. Voy a buscar otro recipiente chiquito acá, en este mismo. Ahí va. Nosotros generalmente en el colegio hacemos los ciclos de alimentación saludable, los hacemos con Canal 5. Y me acuerdo que la primera vez que allá por el año 2012, creo fue, 2013, primer programa, y me acuerdo que estábamos grabando, estaba haciendo justo una receta sin gluten porque venimos haciendo desde el principio. Incorporo los huevos, el aceite. Yo voy hablando, pero voy trabajando, ¿sí? Sí, acá puse 2 porque es de duplicar la receta. ¿Ah? Si no, es uno solo. Entonces lo que hice ahí fue, claro, los nervios al principio y bueno, las cámaras, todo esto. Lo primero que hago es, en vez de decir cascar los huevos, rompemos los huevos, digo, y quedó todo perfectamente documentado, por suerte. Entonces mi familia, nada, y mis amigos me decían, no puedes haber dicho eso, pues lo dije. Y nada, ahí me bauticé, fue la primera receta que hacíamos, que era una torta gallega, de sin gluten. Entonces nada, debuté muy bien, por suerte. Pero nada, casquen los huevos en un recipiente aparte, como les decía hoy. Bien, ya tengo esto tibio. Entonces tengo los huevos y el aceite. Voy a incorporar acá el agua. Ahí va, no le voy a incorporar todo. Bien, y acá empiezo a mezclar. A ver, la receta originaria lleva aceitunas negras, lleva romero fresco. ¿Ah? Después ustedes pueden buscarle la variante que quieran. Si no tenemos las aceitunas negras, ponemos aceitunas verdes. Lo que tenemos que tener en cuenta con el tema de las aceitunas es lavarlas antes. Las aceitunas y todas las conservas vienen con salmuera o en almíbar las dulces. Entonces yo lo que hago cuando pruebo una aceituna, lo que estoy comiendo en realidad, ¿qué es? La salmuera. Entonces lo ideal siempre es lavarla, dejarla en agua, en reposo, y lo cambiamos tantas veces hasta que yo vea que no sale más aceite o vinagre. Entonces ahí lo que hago es limpiar y comer después, lo que voy a comer es el oliva, no la salmuera con oliva. ¿Ah? Entonces, para que no quede tan salado, hago eso. Le retiro un poco la sal, lo desalo. ¿Ah? Yo sé que un durazno en almíbar es delicioso, pero lo que me estoy comiendo en realidad muchas veces, y lo que es delicioso, es el almíbar propiamente. Pero yo fui a comprar el durazno. ¿Ah? Entonces, acá lo que empiezo a hacer es incorporar de a 2 o 3 cucharadas la mezcla de las féculas. Que yo tenía ahí, fécula de maíz y harina de arroz en su base. Muchas veces también, que muchos me los preguntan también, lo que hacemos ahí es, muchas veces tenemos en un tarro
de casa no tenemos las diferentes, yo en mi casa las tengo las diferentes féculas, pero mucha gente tiene, por ejemplo, en un gran tarro grande, tiene mezcla de tres harinas. Por ejemplo, tiene fécula de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz, cantidades iguales. Entonces ahí lo que hacemos es, ponemos, yo qué sé, medio kilo de cada una y tenemos un tarro de 1,5 kilos y vamos sacando. Y por ejemplo, acá me pide 260 la receta. Entonces ahí agarro 260 gramos de esa mezcla de harinas que yo tengo. Hay mezcla de 2, mezcla de 3 y mezcla de 4. Ahí lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bien, y acá hay que trabajar de a poco. Esto también se puede hacer, como les decía hoy, con batidora. Agus, ¿cómo venimos con el frío de la manteca? ¿Estamos más o menos bien? ¿Sí? Bien. Agus, ahí ya sacaste todo. Bueno, qué maravilloso. Ahí ya sacó todo, ya está todo prontísimo. Bien. Empiezo a mezclar de a poco. Batidor manual en mano para ir sacando los grumos que puedan quedar. ¿Tá? Cortalo, cortamos, dale. Mostralo. Un pancito, ese es un pan que nos quedó de media receta. Nosotros hicimos, ¿tenés los otros chiquititos para mostrarle también a Agus? ¿Están en la mesa? Está. Los cortaste, bien. Ahí habíamos hecho 2 chiquititos, había hecho receta doble yo, ahora de hace un ratito de mañana, a eso del mediodía. Hice doble receta, hice 2 chiquititos largos y lo que me quedó hice ese, que ahora Agus lo va a cortar, pero es exactamente lo mismo. Ahí ya lo que tenemos que tener en cuenta es, es que nosotros debemos de respetar el tiempo de leudado, ¿sí? Y utilizar moldes acordes. ¿Tá? Bien. Ahí vamos trabajando. Acá cuando ya se me dificulta un poco, voy a empezar a trabajar con una espátula de goma. Ahí va. Gracias, Agus. Perfecto. Con mucha tranquilidad, vieron que es de a poco. ¿Tá? Te da 2 o 3 cucharadas y los incorporo. Bien. Acá sí ya se me va a dificultar para trabajar. Entonces lo que hago es trabajar con esto. ¿Hasta ahí vamos todos claros? ¿Hay alguna duda? ¿Apuntaron algunas por ahí? ¿Sí? Perfecto. Bien, le voy a incorporar un poquito más. Voy a terminar con esto. No terminé de ponerle toda porque no le puse toda el agua. ¿Tá? Yo le quiero mostrar ahora la textura que nos debe de quedar esta masa, que no es una masa tan líquida como la otra. ¿Tá? Como ven, tiene un poquito más de rigidez. Yo le voy a mostrar bien cómo es. En este momento, ya cuando integré todo, ahí recién voy a incorporarle un poquito de romero. Apenitas, porque después también puede ir por afuera. ¿Son de utilizar hierbas aromáticas? Sí. Hoy, por suerte, gracias a Dios, estamos utilizando los uruguayos bastante. Lo que son las hierbas, generalmente en casa hay, hoy en los hogares tenemos, que son de fácil acceso a diferencia de antes, ¿no? Porque, por ejemplo, recién hablábamos de que tenemos que utilizar menos sal. Pero si yo quito sal, tengo que incorporarle algo para que la gente también le sienta un poco de sabor, porque la gente, en general, me incluyo, en el cual nosotros debemos, no tiene sabor, en realidad es que le faltó sal. Entonces, en realidad, saquemos un poco de sal e incorporemos un poco más de estos ingredientes que tenemos: tomillo, laurel, romero, nuez moscada. Hay un montón de elementos como para utilizar en sustitución de la sal, pimienta. ¿Sí? Todo en su justa medida y bueno, y sin exceso, ¿no? Pero podemos utilizarlo sin ningún problema. Bien, le ponemos un poco más. Pueden ser también, si no picada, pueden ser en medios aros. Lo cortamos en medios aros y también queda muy bien.
Bien, y acá tengo la textura. Esta es la textura. ¿La ven que es más pesada, más rígida? Ahí está perfecto. Entonces ahora lo que hago es... ¿Me traes una espátula de esas más rígida? La blanca, que es más rígida. Pinto, gracias. Puede ser con manteca, puede ser con aceite, ahí lo que tengan ganas. Y ahí lo que vamos a hacer es utilización total del producto, ¿sí? No debemos tratar de no dejar nada en nuestro bowl. Entonces ahora lo que hago es colocarlo. Ven que es más pesadita, pero después cuando sube y duplica airea muchísimo. Es una masa muy rica y muy... Bueno, ya la van a probar. Bien. Ahora lo que voy a hacer es estirar. Las masas que tienen levadura no les pego nunca, porque si no se nos baja la levadura, ¿sí? Ahí. Puede ser un poquito menos también, así la dejamos que suba bien. Puede ser un molde más grande. Y ahí. Y ahí lo que hacemos es lo mismo. Dejarlo a que duplique volumen y suba más, ¿sí? Lo dejamos duplicar volumen y después lo llevamos a un horno a 180 grados, más o menos unos 20 minutos. Antes de cortar eso, cortar la masa, para armar los ojitos, lo que tenemos que tener en cuenta es el tema, muchas veces es el tema del horno. Ojo con el horno. ¿Por qué digo ojo con el horno? Porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, si yo tengo un horno y la temperatura acá, por ejemplo, me dice 180 grados 20 minutos, ¿sí? Estamos claros todos que tengo que poner el horno a 180 grados para trabajarlo. Pero cuando yo coloco un elemento adentro del horno, ¿qué pasa? La temperatura se va con eso y baja. Por lo tanto, para trabajar desde el minuto 1 y no desde el minuto 5, 7 o 10 a 180 grados, lo que hago es precalentar el horno a 200 grados, porque aparte cuando yo abro el horno también se fuga temperatura. Entonces lo que hago es 200 grados, abro el horno, coloco, en este caso la focaccia, que ya duplicó y ya la tengo para trabajar, cierro el horno y ahí lo bajo a 180. Entonces esos 20 grados que tengo de fuga, los recupero y empiezo a trabajar desde el minuto 1 con 180 grados. ¿Se entiende esto? Más hoy, que no era como era antiguamente, que antiguamente no teníamos los hornos convectores. Los hornos convectores son los que tienen la ventilación atrás y hace que la ventilación corra y circule. Eso tiene muchos beneficios porque no tengo que estar moviendo como era antiguamente. Recuerdan que tengo que estar moviendo porque me cocina más de un lado que del otro. Acá circula el aire libremente y lo hace muy bien. Entonces yo la cocción la acelero. Pero tengo que tener en cuenta esto, que cuando yo abro el horno también expulsa temperatura. Entonces lo que tengo que hacer ahí, si tengo ese tipo de hornos, apago el convector para que no me expulse aire para afuera. Entonces no pierdo tampoco tanta temperatura. ¿Tá? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, falta un poquitito más de temperatura, pero no importa. Les voy a mostrar. Sí, falta un poquito más. ¿Ves que yo toco y todavía le falta? Pero le voy a mostrar simplemente ahí. Le voy a mostrar unos 2 o 3, cómo armamos. Ven que se deforma un poquito. Bien. Lo que voy a hacer es le voy a colocar acá, lo voy a poner acá en el medio, así los ven todos. Voy a poner acá 2 o 3. Y lo que hago sería, en este momento, yo lo que haría es, le hago un agujerito, ¿sí? Que ahí va a ir la jalea. Y acá lo que yo haría en realidad es volver a llevarlo al frío para que enfríe un poco más. Cuando vuelve, unos 20 minutos de nuevo, lo que hago es lo que vamos a hacer ahora, que es colocarle un poquitito de jalea, que es apenitas en el centro. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que, ahí está, un poquitito nada más, que cuando empieza a tomar temperatura, esa jalea empieza a salir, entonces le tengo que poner un poquito. Y ahí recién iría al horno a cocinar. Ahí. ¿Los ven allá del fondo?
Este sería el momento que yo lo llevaría. Nada más lo único es que la manteca tiene que estar más fría. Si no tiene un buen choque térmico de una temperatura de una masa fría con la temperatura del horno, lo que hace es explayarse, caerse y bajarse y nos queda así. Nos queda un gran ojito gigante. Entonces no. Previo a esto tenemos que enfriarlo nuevamente y volverlo a colocar. ¿Tá? Bien, tenemos que tener en cuenta varias cosas antes de ir a las preguntas y probar aquello. Lo primero, los ojitos, las masas de manteca. Tenemos que tratar de trabajarlo lo menos posible con las manos. Solo al final para unirlo, no es amasarlo, sino que es unir la masa y traerla, hacer un cilindro y llevarlo. El cilindro del tamaño que ustedes quieran darle. Lo ideal es 2 centímetros, 1,5 centímetros, que más o menos es esto, ¿sí? Que es lo que generalmente los ojitos. Hay ojitos que son más grandes, pero generalmente con ese tamaño que es el que hicimos nosotros, que ahora lo van a ver, es un tamaño acorde, porque bueno, tampoco nos queremos llenar, sino que es terminar o tomar un buen té o un buen café con unos ojitos. Después tenemos los panes. Los panes que trabajamos, con los ojitos tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejarle 2 deditos entre un ojito y otro, porque tiene polvo de hornear y va a aumentar el volumen. Entonces tenemos que darle un espacio, no podemos ponerlo pegadito porque si no le damos espacio a que crezca. ¿Ah? Después trabajamos con levadura. La levadura es un microorganismo vivo, lo puedo matar. ¿Cómo hago yo para no matarlo? Con la temperatura. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo puedo matar con una temperatura, si está muy caliente, por arriba de los 59 grados. Por lo tanto, lo más importante de esas dos cosas, de esas 2 recetas, es el manejo de la temperatura del líquido. ¿Ah? Lo otro importante en esas 2 recetas es dejar leudar, dejar duplicar el volumen, siempre, porque si no esa masa me queda apelmazada y cerrada. Yo necesito que la masa me quede aireada, como la van a ver ahí, aireada y esponjosa. Tiene que ser suave la masa, si no queda duro. Yo ya sé que ese producto no tiene tanta humedad como para todavía encima no respetar esos tiempos en el cual yo sé que ese producto si no me va a quedar más seco. Entonces yo necesito respetar todo eso. Son pequeñas cosas que va a hacer que el producto final sea el adecuado y no sea un fracaso básicamente. ¿Tá? Que está la diferencia en 2 o 3 pequeñas cosas. Dejarlo de dar y después es duplicar volumen y después es el tiempo de horneado. Lo que tienen que tener en cuenta con el tiempo de horneado es que el tiempo que yo les doy ahí, en realidad, es del horno de mi casa, en el cual es un horno doméstico, que es un horno eléctrico, que hoy hay bastantes más hornos eléctricos que a gas, ¿sí? Pero ahí no tenemos que amoldar más o menos 5 minutos del horno de casa. ¿Sí? Ahí tenemos que ir viendo qué tipo de horno tenemos nosotros para saber, bueno, lo dejo 5 minutos más, le falta un poquitito. Bueno, entonces, ¿cómo hago para saber? Como siempre, con cualquier pan. Lo retiro. Una cosa importante, si yo abro el horno y quiero ver cómo está el pan, retiro el pan, no dejo abierto y lo voy pichando adentro. No, porque la temperatura se va. ¿Sí? Entonces, vengo, retiro. Siempre cuando voy a sacar algo del horno, tengo que tener previamente la ruta a donde voy a depositar yo mi elemento. Por ejemplo, yo tengo acá el horno, sé que voy a ir para acá y que no haya nadie en el medio para no tener ningún accidente. Entonces vengo y lo coloco ahí. ¿Sí? Una vez que lo coloco, cerré la puerta y ahí introduzco un cuchillito fino. Si sale liso, si sale limpio, quiere decir que el pan está pronto. ¿Ah? Otra manera que tengo de saber cómo está es golpeándolo de abajo. Si el sonido es hueco, quiere decir que el pan está pronto. Cuando lo saco y el pan está pronto, lo que hago es dejarlo sobre una rejilla, ¿sí? O dejarlo enfriar. ¿Ah? Sí o sí tienen que dejarlo porque si no, ese pan cuando yo lo corto, lo apelmazo. Y lo último que tengo que tener en cuenta a la hora de utilizar el pan para poder consumirlo es cortarlo con cuchillo de sierra. ¿Sí? Como usó Agustina recién. Un cuchillito en el cual tenga dientes y no sea el cuchillo de cocinero ese que es liso. ¿Sí? Este mismo, gracias Agus. Que tenga las sierritas. Y el movimiento que yo tengo que hacer no es aprieto y presiono, es movimiento de sierra. Porque si yo hago lo mismo, está frío, y hago así, también lo apelmazo. ¿Tá? Entonces lo que hago es movimiento de sierra de un lado para el otro, y ahí no voy a tener ningún problema. La masa me va a quedar esponjosa, suave, y no voy a dar ningún problema para consumirlo. Y lo último es cuando yo corté absolutamente todo, tengo todo pronto, y me comí 4 fetas de ese riquísimo pan de nuez, lo que hago es congelarlo.
Para congelarlo, agarro un recipiente, le pongo separadores, bolsitas, lo que yo tenga film, y pongo de acuerdo a lo que yo habitualmente consumo. Si yo sé que lo voy a utilizar para desayuno o para merienda, bueno, depende de lo que consuma cada uno. No debería de ser más de 2 fetas de pan. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, pongo, imagínense que esto que tengo acá es mi separador entero. Pongo 2 fetas acá y le pongo el separador. Otras 2 fetas y otro separador. Traten de sacar para descongelar lo que vaya a utilizar. No voy a descongelar 4 si voy a comer 2. ¿Sí? Entonces son cosas que tengo que tener en cuenta, que en la diaria, si no lo tengo automatizado, no lo hago. ¿Tá? Entonces todas esas cosas, todas estas pautas, tienen que tenerlas en cuenta cuando trabajamos en la cocina tradicional y en la cocina sin gluten. Es en cualquiera de las dos. Pero en esta, para utilizar todo el producto, necesito congelarlo. El descongelado, lo ideal es, si yo sé que en la mañana voy a consumir ese pan o esa porción de tarta que tengo congelada o, no sé, esas empanadas, lo que hago es del freezer a la heladera la noche anterior o de la mañana para la tarde. ¿Ah? Eso es lo ideal. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?